En ese instante, la pequeña dice que nunca ha recibido ningún favor de su tía. Ante esto, Pirina se pregunta que qué dice, que si acaso comió algo en mal estado, o que qué le pasa, mencionando que no importa cuán duro le haya tratado, siempre siguió sus palabras porque pensaba que le amaba. Y esta pregunta, que por qué su linda sobrina está tan enojada, y pide que se lo cuente todo a su tía. Pero la pequeña dice que tiene una lengua innecesariamente larga ante esto. El duque pregunta que qué están haciendo, y dicen que vamos, llévenla al sótano. Los guardias le dicen que sí al señor, y Pirina se pregunta que cómo que al sótano, mencionando que una vez se entra ahí, nadie sale vivo del foso de los leones. Pero ésta le grita a un soldado que se vaya, porque es un noble. Y le pregunta al duque que qué está haciendo, porque es inaceptable. Y dice que lo admite, porque tocó el dinero de la pensión alimenticia por error. Pero pregunta si acaso no cree que ya eso es demasiado. El duque pregunta si dice demasiado, y pide que se lo den. Este chico le dice que sí al señor, y mientras el duque lee algo, dice que ahí están escritos los numerosos delitos que hizo, porque además de la malversación, abuso y descuido a la hija del duque, e ignoro del comportamiento de los sirvientes, también está la prohibición de acceso a la capital, y una familia con más de 1000 soldados alistados tiene prohibido ir a la capital, y estaban controlando la puerta. Y este pregunta, que por qué no se les informó. Ante esto Pirina se ve muy mal, y piensa que se suponía que iba a tomar a su sobrina como rehén, y ésta se pregunta que cómo lo supo, pero dice que lo olvidó, porque pensó que era una idea poco realista, y temblorosamente pregunta que cómo podría haberle dicho eso al señor Aslan que vino después de la guerra por el reino. Pero el duque dice que lo único que sale de su boca es una mentira hasta el final, porque las cartas que su bebé le enviaba también era mentira. Y viendo que la respuesta siempre era alegres, pensó que estaba cuidando bien de ella. Esto sorprende a la pequeña, mientras que Pirina le grita al duque que no la malinterprete. Pero también está la pequeña un poquito preocupada, que se pregunta si acaso eso quiere decir que se intercambiaba cartas con ella. Pero el duque grita que se la lleven, y los soldados dicen sí, mientras que la pequeña se pregunta si podría ser por eso que su padre no pudo ir a verle, porque no es solo esa ley la que le sujeta el tobillo, sino que las cartas falsas también parecen haberlo detenido. Esta se ve muy triste, pensando que no lo sabía y lo siguió malinterpretando. Pero en ese momento, Leonard le pregunta a su cariño que qué pasa, y la pequeña dice que ella, temblorosamente, porque todo ese tiempo pensó que su padre la odiaba, pero a lo que el duque dice que no le odia, y le pregunta si no dijo antes que era su amada hija encantadora, porque todas las noches miraba al cielo y solo pensaba en ella, preguntando que cuándo podría verle de nuevo, o que cuándo podría volver a acariciar esa pequeña y suave cabeza. La pequeña dice que ella también miraba al cielo nocturno y pensaba en su padre, y esperaba una respuesta a sus cartas con la esperanza de poder verlo en su próximo cumpleaños. Ante esto el duque se ve muy triste y dice que lo siente, y lamenta haberle hecho esperar tanto. Y puede que no lo crea, pero quiere que sepa una cosa, y desde el primer momento en que le vio, nunca ha dejado de amarle ni por un solo momento, y le amo lo suficiente como para sacrificar su propia vida. Ante esto aparece una lágrima en los ojos de la pequeña, y el duque le pide a su bebé que deje de llorar, porque no le gusta verle llorar. Pero la pequeña se sorprende, porque esas son lágrimas de alegría, y ésta dice que le promete que no llorará más pero en ese instante se desmaya, y mientras su padre la sostiene, le grita a su bebé pidiéndole que despierte, exclamando por Dios, y pidiendo que llamen a un médico ahora mismo, rápido. Después de esto pasamos a otro lado, y el duque pregunta si no es una enfermedad, y esta persona dice que sí, y de repente tuvo fiebre y cayó por llorar demasiado, pero despertará pronto, así que no tiene que preocuparse. El duque vuelve a preguntar si no es una enfermedad, y este hombre, o mejor dicho, el doctor dice suponer que los niños pequeños se enferman y se recuperan fácilmente justo a esa edad. Pero el duque dice que él y Carl no eran así, y el doctor piensa que de repente eleva el promedio de salud. Pero Carlius dice que la última vez se cayó después de un poco de lluvia, y su cola no es como las de ellos. Pero el duque le pregunta si sabía algo más, y piensa que la diferencia de las resistencias es demasiado grande, por lo que es bastante difícil no atrapar una enfermedad,
y se alegra de que no esté enferma. En ese momento la pequeña llama a su padre y el duque le mira bastante apenado. Este mismo llama a Carlius y le pide que se quede con su hermana ya que él irá al sótano por un tiempo. Pero Carlius dice que va con él, porque va a tener que cortarle la cabeza a esa hija de puta con sus propias manos, pero el duque le dice que no, y le pide que se quede ahí porque no quiere que su bebé se sienta sola cuando abra los ojos, y no quiere hacerla sentir así nunca más. Este mismo se marcha, mientras Carlius le dice que de acuerdo y pide que se lo deje a él. Inmediatamente pasamos a un pasillo oscuro, donde está Pirina gritando que le saquen de ahí ahora mismo, porque recordará sus caras y, cuando vuelva a la capital, los castigará a todos. Y esta grita que el duque le sacará de ahí de todos modos, así que le pide que ya le saquen. Pero en ese momento llega el duque, y Pirina temblorosamente llama al duque. Él mismo que pide que la saquen, este guardia le dice que sí a su señor. Y Pirina dice que como era de esperar porque fue a rescatarle, y ya sabía que no era ese tipo de persona que se creía de una historia de la que ni siquiera conoce la fuente. Pero el duque dice que la lleven a la sala de tortura, y esto cambia el semblante de Pirina, que pregunta que qué dice, y empieza a gritar, preguntando que por qué va a ese lugar, y el duque dice que va allí porque tiene que escuchar la verdad de su propia boca, y hay muchas cosas que necesita oír de ella, pero no deja de decir que no lo sabe. Y este pregunta si no debería ser eso suficiente para abrir la boca, y le pide que por favor comprenda que habrá sentimientos personales en la interrogación, porque tiene que devolverle 10 veces más el daño que sufrió su hija. Después de esto pasamos a otro lado, y la pequeña menciona que siempre se lo ha preguntado, que se sentiría que le carguen, porque nunca ha sentido un abrazo cálido antes, y mucho menos una risa de felicidad. Y todas esas cosas no existían en su vida cotidiana. Y todo eso solo existían los cuentos de fantasías que leía. Y probablemente no lo sepa, pero ese sentimiento tal vez sea felicidad en su vida. Inmediatamente vemos a la pequeña, y alguien le pide a Betty que despierte. Esta entreabre los ojos y llama a su hermano, el mismo que se queda viéndole. Pero Carlius le grita, preguntándole si está despierta o que cómo se siente. La pequeña dice que ella se siente bien, a lo que su hermano pregunta que sí es así, y dice que se alegra. Pero también dice que sus ojos se ven muy rojos en ese momento, y si se transforma en ese momento será más como un conejo que una ardilla. Pero la pequeña pone una carita extraña, y dice que no es un conejo, es una ardilla. Y su hermano dice que está bien, y era solo una broma. La pequeña pregunta si de verdad, y Carlius dice que por supuesto que sí, y lo siente mucho conejo. Y por esto Betty se entra a su sábana, y le grita que es un mentiroso, un poquito enojada. Pero Carlos piensa que estaba llorando, y mientras le quita la sábana le dice que no se cubra la cara, y piensa que ahora se ve mucho mejor. Este también le dice a la pequeña que ahora no se va a burlar de ella, y Betty pregunta si lo dice en serio. Pero bueno, Carlius le dice a Betty que ahora, a lo que su hermana le responde, y este le pregunta que por qué no le había contado que le habían acosado en la capital, y la pequeña dice que a las personas no le gustan los animales débiles y pensó que era algo normal. Pero Carlius llama a Betty y le dice que no es normal que alguien sea abusado por ser un animal pequeño, porque esa gente que le trató así es mala, y nadie debería atreverse a tratarle así de nuevo. Y si hay alguien en el futuro que le vuelva a tratar de esa manera debe decírselo, y le pregunta si de acuerdo. En ese momento entra alguien, y dice que Carl tiene razón, es el duque, que dice que si eso pasa de nuevo en el futuro debe asegurarse de decírselos a ellos, porque son su familia. Carlius dice que así es, o estará en problemas. Ante esto la pequeña se entristece, y menciona a su familia, porque esa palabra es muy extraña de escuchar para ella, y esta se ve muy sonrojada mientras Carlius le pregunta si entiende, y esta menciona que le gusta esa sensación de calor y cosquilleo que siente al escuchar esas palabras, y dice que quiere ir a ver a su tía. Pero su padre le pregunta que por qué, y le dice que no tiene que ir a verla. Pero la pequeña dice que escuchó que su tía se quedó con todo su dinero, y tiene que ir a recuperarlo todo. Esta se ve encendida en llamas, y dice que va a recuperar todo su dinero mientras su padre se queda viéndole. Pero este mismo dice que así es, porque Aslan siempre ha recuperado lo que ha perdido, y ella es un Aslan. La pequeña se pregunta que quién, que si ella es un Aslan, pero su padre le dice que no tiene que ir,
sola porque va a usar todo su poder para encontrar los libros de malversación. Pero la pequeña dice que ha vivido con su tía durante muchos años y la conoce bien, y puede servir de ayuda. Carlos le dice a su papá que solo debe mirarla, porque tal vez solo quiere ir a cazar. Y la pequeña dice que sí, eso. Pero esta piensa esperar, y se pregunta que qué dijo, pero ya su padre, el duque, dice que bueno, porque parece que un Aslan quiere golpear a su enemigo por el cuello, y le cortarán la cabeza una vez identifiquen qué medicamento fue el que trajo. A esto la pequeña pregunta si medicamento, o si dijo que estaba enferma, y el duque piensa que no puede creer que no haya revisado su condición física, y este dice que escuchó que pasaba más horas despiertas en la capital que ahí en el norte, y como desde que nació ha sido un bebé débil, hay que tener cuidado. La pequeña se sorprende y pregunta si es eso, o si entonces qué medicamento le llevó su tía, y el duque dice que es un medicamento que varía según la persona, y la serpiente blanca es capaz de curar con su propio veneno, y como esa vez el segundo principal despertado sus habilidades, hizo medicamentos para ella. La pequeña pregunta sus habilidades, y su padre dice que cada persona tiene una habilidad, y un león tiene una fuerte habilidad física. Ante esto la pequeña se entristece, y pregunta que por qué ella no tiene habilidades, y su padre dice que no es así, porque está seguro que una ardilla tiene una habilidad especial, y cada uno llega a despertarlo en su momento, solo que aún ella no lo ha hecho, y este le pide que se anime, a lo que la pequeña sonríe, y le dice que sí se animará, mencionando que ella no tuvo ningún despertar de habilidad incluso cuando llegó a la mayoría de edad, y como es de esperar, lo más seguro es que no tenga habilidad. Inmediatamente pasamos más adelante, y el duque dice que ya es tarde y debería ir a ver a su tía cuando haya descansado más. La pequeña le dice que sí al señor, y mientras el duque abre la puerta llama a su bebé, y este le pide que descanse bien. También su hermano Carlos, que le desea dulces sueños a la bola de pelos. Y ésta le dice que sí a su padre y hermano, y le pide que también descansen. Inmediatamente pasamos fuera, y el duque llama a Carlos, y este responde. El duque le pide que vaya a la mansión de la capital y haga lo que él quiera. Carlos le pregunta si todo lo que él quiera hacer, y el duque le dice que sí, a lo que Carlos dice que bien, y pregunta si entonces eso quiere decir que puede matar a todos los que la acosaron y quemar todas sus pertenencias. El duque dice que no le importa si lo hace, y Carlos dice esperar que no cambie de opinión después. Padre, porque va a hacer todo lo que realmente quiere hacer. También pasamos con la pequeña, que piensa, que no puede dejar de pensar que es sospechoso que su tía llevara un medicamento para ella, y se pregunta si además es un medicamento que hizo Ritter con sus propias habilidades, porque la habilidad de Ritter debe ser una mentira. Y esta dice que como es de esperar es extraño, pero alguien pregunta que qué es extraño, y la pequeña se sorprende, y dice que es esa voz. Y sí, podemos ver a Arthur, y a la pequeña bastante feliz. En ese momento, Arthur le pregunta que cuáles son las habilidades únicas, y la pequeña dice que sí, porque su padre dijo que cada persona tiene una habilidad única, y esta pregunta que cuál es la de Arthur. Pero Arthur menciona que las habilidades únicas solo deben ser compartidas con personas cercanas, como familiares o amantes. Pero ella aún no sabe eso, y si alguien más le preguntara lo mismo se enfadaría mucho, pero no puede molestarse con Betty por eso. Y este dice que bueno, y pregunta si puede mantenerlo como un secreto entre ellos dos. La pequeña pregunta que como que secreto, pero dice que bien, y no se lo dirá a nadie. Y Arthur dice que sus ojos tienen la habilidad de poder leer las estrellas, es decir, la astronomía, lluvia, truenos y niebla, los puedes cambiar. Esto sorprenderá a la pequeña, que pregunta si es por eso que Arthur se puede esconder en las nubes. Este dice que así es, y piensa que no solo es en las nubes. Pero la pequeña pregunta si entonces alguien puede tener varias habilidades. Arthur dice que no puede decir que no sea posible tener varias habilidades, pero para tener varias habilidades se tiene que tener mucho poder swing, y entonces de esa manera sería posible. La pequeña pregunta si es así, porque entonces Ritter tiene realmente mucho poder. En ese instante Arthur va a decir el nombre del segundo príncipe, pero cambia de parecer preguntando si habla de su Alteza, a lo que la pequeña dice que sí, pero hasta donde ella sabe la habilidad de segundo príncipe es el veneno. Y Arthur se pregunta que cómo lo sabe Betty,
pero pregunta que si es una serpiente blanca, o que si no es la curación su única habilidad. Pero la pequeña dice que su tía llevó un elixir que fue hecho por el segundo príncipe. Pero Arthur dice que si realmente su habilidad es el veneno, es raro que su tía lleve algo así, porque hasta donde él sabe el segundo príncipe no tiene suficiente poder para tener su habilidad despierta. Y piensa que es la primera vez que escucha que su habilidad ha despertado. Ante esto, la pequeña tiene un alboroto en sus pensamientos, y dice que entonces cree que realmente llevó veneno. Pero no hay ninguna evidencia física de ello. Pero Arthur le pregunta a Betty que qué le parece si hacen eso. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde Pirina se ve al fondo. Esta algo frustrada dice que realmente esa niña es una malagradecida, porque su tía está en ese estado pero no voy a visitarle. Y mientras exclama Dios, dice que es tan descarada, y esta sigue diciendo que esa niña es la hija de su hermana, mientras vemos al duque a entrar. Él mismo que pide que saque esa mujer de ahí ahora mismo, sorprendiendo a Pirina, la misma que le grita al duque diciendo que ya dijo todos sus pecados en el interrogatorio, y pregunta si le van a interrogar de nuevo, pero el duque dice que no es el que va a hablar con ella ese día, es su hija, la misma que saluda a su tía, y ésta le grita preguntándole si no pudo venir antes, pero en ese instante, el duque le pide que oiga, y mientras le mira de una manera sombría, le pregunta que qué clase de actitud es esa para su hija, pero inmediatamente Pirina se inclina y dice que lo siente, y debió haber perdido la cabeza por un momento. En ese momento la pequeña llama a su tía, y le pregunta que quién le dijo que llevara una medicina para ella. Pirina dice que así es, y es una medicina muy valiosa que le dio la familia imperial. Pero la pequeña le pregunta si realmente es medicina, o que si acaso no es veneno. Pirina se pone muy nerviosa, y le pregunta que qué dice, que cómo que veneno, que por qué dice algo tan aterrador. Pero esta piensa que maldición, porque esa maldita rata ahora le traiciona, y se pregunta que a qué hará si se enteran de todo. Porque el veneno hecho con la habilidad de las serpientes es especial, y se esconde dentro del cuerpo de la persona, y solo cuando su amo lo ordena hace efecto, y se esparcirá por todo su cuerpo en el momento en que quiera. Y ningún análisis y prueba sobre venenos podrá detectar si ha ingerido veneno o no, pero Pirina dice que no. ¿Sabe por qué piensa que le haría algo tan horrible? La pequeña dice que entiende, y le pregunta si entonces ella no llevó veneno, porque por supuesto, preguntándole si entonces está bien si lo comprueban con su tía, Pirina se ve muy preocupada, y le pregunta que qué dice, y la pequeña menciona que trata de ocultar su cara, pero realmente está temblando y puede ver que Arthur tenía razón. Recordando cuando la pequeña le preguntó a Arthur que qué dice, que si quiere que ella misma lo pruebe, poniendo un pero, porque su tía dijo que era un medicamento valioso, y pregunta si no sería un desperdicio si es cierto. Pero Arturo llama a Betty, y le pregunta si ha olvidado quién es su padre, porque si el duque de Aslan decide que es culpable, no hay nadie que pueda salvarla. Así que le pide que confíe un poco más y lo intente, y la pequeña dijo que confiará en su padre, sacando esta misma el veneno y pidiéndole que lo tome. Pirina se queda pasmada, y la pequeña le pregunta que qué pasa, que si acaso no puede tomarlo, porque si es un medicamento realmente no tiene que dudar. Pero Pirina menciona que está en problema, porque si bebe también el veneno en el momento en que intenten asesinarla van a saber que fue ella, y esta se pregunta que a quién debe elegir, porque si no quieres morir debe elegir ahora. Esta grita que maldición lanzando el veneno, gritando que sí que es veneno y todo era una mentira. El duque la llama a ella, terroríficamente, y le pregunta que cómo se atreve a querer envenenar a su bebé. Pero Pirina está lanzada en el suelo, y dice que lo siente y está arrepentida, y aceptará cualquier castigo del duque. Y el duque le pregunta si cualquier castigo, ¿por qué no cree que eso deba decirlo ella? Porque tomará su vida, y la medicina que le dio para sanar a su hija resulta que es un veneno que casi le quita la vida, y su castigo debe ser igual que su crimen. Y pregunta que no es así, pero la pequeña le pide a su padre que espere un momento, y el duque dice a su cariño que lo siente, pero debe salir ahora porque no tiene que sentir piedad por esa persona. La pequeña dice que no es piedad, porque ni siquiera piensa perdonarla por eso, y es todo lo contrario. Y esta dice que a partir de ahora va a quitarle a su tía lo que más valora en la vida.